El siguiente contenido es el 2.3, propiedades de los logaritmos. Aquí vamos a ver algunas propiedades cuando es la suma, la diferencia, cuál es la propiedad que vamos a ocupar para cada una de ellas. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención porque esto sí es indispensable a la hora de resolver los ejercicios. Si yo no me puedo estas propiedades, se me va a hacer más difícil poder entender. Por lo tanto, vamos a ver primero este video y ver las propiedades y luego nos vamos a resolver los ejercicios. En este caso, lo que nos plantea es que nosotros vamos a comparar los resultados entre el logaritmo base 2 de 4 y el logaritmo base 2 de 8 con el logaritmo base 2 de 32 y así sucesivamente cada uno de los demás. Pero lo que nos interesa acá, y aquí tenemos las demostraciones, es estas 4 propiedades. Y esto es clave que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que sean A, la base, ¿verdad? Y M y N son números positivos, y A diferente de 1, los logaritmos cumplen las siguientes propiedades. Que si yo estoy sumando logaritmos que tienen la misma base, eso es igual de un argumento M y N, eso es igual a tener el logaritmo con la misma base, pero los argumentos los multiplico, cuando es suma. Cuando es resta, si yo tengo los logaritmos con la misma base, los argumentos son diferentes, obviamente, entonces eso equivale a tener el logaritmo de la misma base, pero los argumentos los voy a dividir cuando es resta. ¿Estamos? Vale. Si yo tengo un número b multiplicando al logaritmo base a de m, este número b que está multiplicando yo se lo puedo colocar como exponente a la b, a la m, y tener logaritmo base a de m elevado a la b. Asimismo, si yo tengo que el logaritmo a de m es igual al logaritmo a de n, eso significa que m es igual a n. Eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. Va. En el caso del número 1, al resolver logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8, al final acá, si nos fijamos, solo sumo 2 más 3, y eso me da 5, y es el mismo exponente que tiene el logaritmo base 2 de 32. Lo mismo sucede al probar el B, el C y el D. Va. Pero en este caso lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades acá. Va. Recordemos entonces, la primera propiedad nos decía que si estoy sumando logaritmos de la misma base, los argumentos los voy a multiplicar. Entonces, aplicando la propiedad número 1, significa que esto es igual a tener lo siguiente. Miren, logaritmo base 2 de 4. Luego de haber visto esas propiedades, vamos a trabajar con los ejercicios y vamos a aplicar esas propiedades que anteriormente se han visto. Bueno. Observemos que aquí tenemos ya las propiedades de los logaritmos. Quiero, por favor, que esto es una base fundamental que ustedes deben de aprender. Estas propiedades. La suma de los logaritmos, pero ojo ahí, que tengan la misma base. Yo no puedo hablar de logaritmos que tengan diferente base con estas propiedades. Todos estos tienen la misma base. La base A, base A. Entonces, si yo tengo la suma de los logaritmos de la misma base, entonces lo que se va a hacer es, escribo el logaritmo y multiplico sus argumentos. ¿Quiénes son sus argumentos? M y N. Entonces, como que pudiésemos decir que lo contrario de la suma va a ser la multiplicación de sus argumentos. Ahora, la resta. Si yo tengo la resta de igual base, por eso me debo de fijar bien que sean de igual base, entonces sus argumentos se van a dividir. Entonces, lo contrario de dividir va a ser la división. Ahora, en la tercera propiedad, si yo tengo un número que está multiplicando al logaritmo, entonces eso lo puedo transformar en que yo quite este número que está multiplicando y lo pase como exponente del argumento. Luego también, que si yo tengo el logaritmo de la misma base, entonces sus exponentes también son iguales, sus argumentos son iguales. Entonces retomemos estos aspectos. Si yo tengo la suma de los logaritmos de igual base, eso va a ser igual al producto de sus argumentos. Si yo tengo la resta de logaritmos de igual base, eso va a ser igual a la división de los logaritmos. Si tengo acá multiplicando al logaritmo, yo lo puedo pasar
¿Cómo? Elevando este número que está multiplicando, lo puedo poner, lo coloco elevando al argumento. Y si yo tengo dos logaritmos iguales, entonces sus exponentes son iguales. Esa es la base fundamental para que yo pueda resolver los ejercicios. Tenemos ahí todos estos ejercicios, los tenemos que resolver porque es la única forma de cómo poder ir practicando. Entonces, tenemos que hacerlos y vuelvo a recalcar que tenemos que hacer el proceso, no solamente la respuesta. Yo estaba revisando ahí en el libro y en el libro aparece de una sola vez a qué es igual, no hay proceso, pero en los ejercicios que ustedes me entreguen, por favor, yo quiero proceso, ¿verdad? ¿Dónde sale cada uno de ellos? Por eso es que yo lo voy a explicar despacio y con proceso. Veamos entonces, vamos a resolver el literal A. Me dice logaritmo base 4 de 2 más logaritmo base 4 de 8. Observen, estos tienen la misma base. Por eso es que todos los logaritmos que vamos a resolver ahorita tienen la misma base, porque va a llegar en un momento que no tienen la misma base. Bueno, estos logaritmos tienen la misma base, pero yo me fijo aquí. ¿Qué operación están indicando? Una suma. Entonces, lo contrario a la suma, según las propiedades de los logaritmos, ¿qué era? Era el producto de sus argumentos. Por lo tanto, yo escribo como que hiciera un solo logaritmo, pero lo voy a ubicar multiplicando, porque la operación contraria a la suma va a ser la multiplicación en los logaritmos. Bueno, entonces el logaritmo base 4 sería de 2 por 8. Yo paso a multiplicar los argumentos, estos, 2 y 8. Aquí está. Logaritmo base 4 de 2 por 8 es 16. Ahora, para resolverlo, uso lo que vi en la clase anterior para poder hallar su respuesta. Entonces lo paso a potencia. Aquí lo tengo, lo igualo a x, lo paso a potencia. La base del logaritmo es 4. Este es el igual, va a pasar a ser el exponente y el argumento va a pasar a ser el igual. Luego, como yo debo de procurar que tengan la misma base, descompongo a 16. Y 16, ¿cómo lo puedo descomponer? Como 4 al cuadrado. 4 por 4 es 16. Ahora ya tiene la misma base y como potencias de bases iguales, sus exponentes son iguales. Entonces ya puedo escribir x es igual a 2. Y esa sería la solución. Ahora literal C. Literal C tengo una resta. Vean, este signo es el que me va a indicar qué hacer. Tengo una resta, las bases son iguales de los logaritmos y lo contrario a la resta en los logaritmos, ¿quién va a ser? El cociente de sus argumentos. Por lo tanto, lo primero que hago es escribirlo de esa forma. Logaritmo base 2 ¿de quién? Como hoy, como tengo una resta, lo contrario va a ser la división de sus argumentos. 96 entre 3, está escrito aquí. Y lo igualo a x. Luego lo paso a potencia. La base del logaritmo es 2. En la potencia la base 2. El igual pasa a ser el exponente y el argumento pasa a ser el igual. Pero ¿de dónde sale este 32? 96 entre 3 a 32. Ahora ya tengo que descomponer a 32 para que tenga la misma base y aquí ya lo descompuse, ya me queda 2 a la quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la quinta. Ya tengo la misma base y como las bases son iguales, sus exponentes también son iguales. X es igual a 5 y ahí estaría ya resolviendo esa resta. Literal E. Vamos a ver acá el E. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, lo contrario en el logaritmo de la suma, ¿quién es? Es el producto. Ahora escribo en un solo logaritmo, logaritmo base 2, ¿de quién? De 12 quintos por 5 tercios. Quiere decir que se multiplican sus argumentos. Ustedes solamente lo que se tienen que fijar que si es una suma, lo contrario es el producto. Si es una resta, lo contrario es la división de sus argumentos. Ahora ya tengo esto, multiplico 12 quintos por 5 tercios, 12 por 5, 60, 5 por 3 es 15. Multiplicación de fracción. Ahora, 60 entre 15 me da 4. Lo paso a potencia y la base del logaritmo es 2. 2 aquí en potencia. Este que es el igual pasa a ser el exponente. Y este 60 entre 15 que era 4, que es el argumento, pasa a ser el igual. Luego, como yo necesito que las bases sean iguales, 4 lo puedo descomponer como 2 al cuadrado. Hoy que ya logré que las bases sean iguales, los exponentes también son iguales. Entonces me queda x es igual a 2. Y ahí esa sería ya la respuesta. Entonces tendríamos ahí
estos tres literales. Vamos a hacer el literal I. Les he puesto un ejemplo de cada uno de ellos para que ustedes sepan cómo lo van a trabajar. Y quiero todo este proceso, por favor. No voy a estar evaluando solo respuestas, sino que ustedes vayan haciendo el proceso. Eso les va a ayudar a ustedes para saber de dónde sale cada una de las respuestas. El literal I. Observen en el literal I, además de ser una suma, observen que el logaritmo tiene aquí un coeficiente. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando le vean un coeficiente acá es elevarlo. ¿Se acuerdan de la tercera propiedad? Si está multiplicando y yo lo quiero convertir ya en un logaritmo, lo que hago que este 3 va a pasar a elevar al argumento. Entonces, eso es lo que voy a hacer primero. Escribo logaritmo base 9 de 3 y este 3 va a pasar a ser el exponente del argumento. Más, aquí no hay ningún número, por lo tanto, ese sigue siendo lo mismo, 9, y descompuse a 243. 243 al descomponerlo me queda 3 a la quinta. 3 por 3 por 3, 3, 5 veces. ¿Y cómo lo puedo saber también? Porque ustedes pueden escribir 243, le van sacando tercera, y ahí van a ver que les da 3 a la quinta. Luego, venimos y ya tenemos aquí que, como es una suma, lo contrario es el producto, entonces escribimos en un solo logaritmo, logaritmo de 9, de 3 al cubo, por 3 a la quinta. ¿Por qué? Porque se multiplican sus argumentos. Aquí tengamos cuidado, se multiplican sus argumentos. Ahora, observen aquí, tengo un producto de bases iguales. Vea que todo lo que se ha venido viendo se viene utilizando. Entonces aquí tenemos un producto de bases iguales. ¿Y qué dice el producto de bases iguales? Se escribe la misma base y se suman los exponentes. La base es 3. 3 más 5, 8. Y ya me queda logaritmo base 9 de 3 a la octava. Lo igualo a X para pasarlo a potencia. Luego, la base del logaritmo es 9, entonces la base de la potencia es 9. El igual pasa a ser el exponente y el exponente o el argumento pasa a ser el igual, entonces 3 a la octava. Ahora, yo necesito que tengan la misma base. A 3 no lo puedo descomponer. ¿A quién puedo descomponer? Es a 9 y lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Pero como todo el 9 estaba elevado a la X, lo elevo a la X. Luego tengo un producto, una potencia de una potencia. ¿Cómo lo hago? Multiplico acá 2 por X. Ahora sí, ya tengo la misma base que es 3. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por lo tanto, me quedaría 2X igual a 8. Despejo a X, como a X la quiero dejar sola y es el valor que yo quiero encontrar, 8 lo paso acá y el 2 está multiplicando, pasa a dividir 8 entre 2 a 4. De ahí sale la respuesta. En el libro de una sola vez aparece igual a 4, pero no se sabe de dónde sale. Entonces, ustedes lo que van a hacer es hacer todo este proceso. A medida que vayan haciendo los procesos, van a saber de dónde es que salen los datos. Si no, si solo escribo la respuesta, entonces solo los mandará a copiar, ¿verdad? Pero ustedes tienen que hacer el proceso. Veamos entonces el literal J. 5 logaritmo de 8 más 3 logaritmo de 32. Es una suma, pero a la vez este 5 está multiplicando. Por lo tanto, yo escribo logaritmo base 4 de 8 y ese 5 pasa a elevar al argumento. Siempre que ustedes le vean que un número está multiplicando acá al logaritmo, lo que voy a hacer es elevarlo al argumento. Más logaritmo, como aquí también tenía este 3 que está multiplicando, entonces ese pasa a elevar al argumento que aquí está el 3. Luego que ya tenemos eso, descompuse a 8 y a 8 ¿cómo lo podemos descomponer? Como 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 al cubo. Entonces, pero como estaba elevado a la quinta, aquí está la quinta. Como es una suma, entonces en la suma lo contrario es el producto de sus argumentos. Entonces vamos a multiplicar. Por y 32 al descomponerlo queda 2 a la quinta. 2 a la quinta y como tiene este exponente al cubo. Ahora 3 por 5, aquí una potencia de una potencia, 3 por 5 es 15. Por 5 por 3, 15. Ahora ya tengo producto de bases iguales.
Producto de bases iguales, se escribe la misma base que 2 y se suman los exponentes, 15 más 15, 30. Y esto lo igualo a X para pasarlo a potencia y saber cuánto vale X. La base del logaritmo es 4, entonces la base del exponente es 4. X, como es el igual, pasa a ser el exponente. Y el argumento pasa a ser el igual, entonces 2 elevado a la 30. Ahora, el 2 no lo puedo descomponer, pero a 4 sí. Siempre teniendo en mente que yo debo de procurar que las bases sean iguales. 4 al cuadrado, ¿cómo lo puedo escribir? Al 4, ¿cómo lo puedo escribir? Como 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4, pero ese 4 estaba elevado a la X, por lo tanto la X ahí queda fuera. Entonces ahora tengo una potencia de una potencia, multiplico 2 por X, 2X. O ya logré que las bases sean iguales. Por lo tanto, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces igualo 2X igual a 30. Como quiero despejar a X, bajo 30, este 2 está multiplicando, pasa a dividir 30 entre 2 a 15 y ya encontré la respuesta. Fíjense que esto solamente es de práctica, porque a medida que ustedes vayan haciendo los ejercicios les va a resultar más fácil. Entonces, solamente de ir utilizando, por eso es importante los conocimientos previos que se van teniendo, no solamente copiando, sino que también haciéndolo. Entonces, los invito a que ustedes pues vean cada uno, vean los detalles que se van haciendo para que se les facilite mejor el trabajo y puedan resolver los ejercicios que les quedan de tarea. Cualquier duda, pues hay que consultarlo, hay que preguntar. Lo importante es que ustedes aprendan, no solamente que los vayan copiando, sino que también aprendan a resolverlos y aprendan a cómo es que se va haciendo cada uno de los procesos. Por lo tanto, los invito a que cada ejercicio debe de llevar su respectivo proceso para que yo les pueda revisar a la hora de la entrega.